Hola, soy Begoña Cebrián, soy estudiante del máster universitario en profesora de educación de secundaria. Os voy a explicar la técnica 4x4. En primer lugar, la definición. Es una técnica creativa grupal. El grupo produce ideas, primero individualmente y posteriormente en grupo. Los objetivos que se trabajan con esta técnica son producción cuantitativa de ideas, incremento de la cohesión y comunicación en el grupo y selección cualitativa de las ideas. Los recursos necesarios para aplicar esta técnica en el aula serían un profesor que tiene una función moderador y facilitador de la técnica. Es quien marca los tiempos de diferentes etapas en el aula. El número de alumnos serían mínimo 2 y máximo cualquier número de alumnos que se puedan agrupar. 3. Diseño de la clase tendría que ser grupo cooperativo. Y antes de empezar la técnica, elegiríamos un foro creativo para empezar la lluvia de ideas. El procedimiento es, en primer lugar, escribir en un papel 4 ideas individualmente acerca del foro creativo. Segundo, agruparse en parejas reduciendo las ideas de 8 a 4. Tercero, unir parejas dejando 4 ideas en común. Cuarto, paso final, concluir con un único grupo con 4 ideas finales. Las competencias que se trabajan con esa técnica 4x4 serían competencia lingüística, competencia de aprender a aprender, conciencia y expresiones culturales, y competencias sociales y cívicas. Las dificultades y ventajas que tiene esta técnica serían, en primer lugar, las ventajas: fomentar la unión y comunicación del grupo, creación de ideas con un objetivo común. Se logra escoger la idea más creativa y más útil. Dificultades: dificultad para llegar a un acuerdo entre todos los componentes del grupo, y es una herramienta que solo sirve para trabajar en grupo. A continuación voy a describir un caso práctico. En primer lugar, habremos elegido un foro creativo para que se produzca la lluvia de ideas. En este caso, el foro creativo sería la reducción de la contaminación atmosférica. A partir de ese momento, se produciría una lluvia de ideas entre todos los componentes de la clase. Y en este caso, he citado 6, que serían utilizar transporte no contaminante, bici, patinete, utilizar el transporte público, fomentar el uso de energías renovables, apagar las luces cuando no sean necesarias, consumir comida de temporada pero reducir el uso de cámaras frigoríficas y reciclar todo tipo de envases, vidrio, papel y plástico. A partir de estas ideas iniciales, llegaríamos, tras varias fases, a 4 ideas finales. La conclusión de esta técnica 4x4 sería que es una técnica que permite entrelazar el proceso de generación de ideas, brainstorming y el de evaluación, y potencia las cualidades creativas a nivel individual y grupal. Y esto sería todo por mi parte. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por vuestra atención.